Muy bien. Hola, sí. Buenas noches con todos, estimados amigos. Estamos desde también su casa, Libertas Mundial para Perú y el mundo. Hoy, lunes 23 de junio, por acá ya iniciando invierno, voy a rogar, por favor, voy a pedir que los panelistas que tengan su micro prendido, por favor lo apaguen cuando uno de nosotros estemos hablando, por un tema de respeto y también para que se escuche bien para todos los demás oyentes que nos están visitando. Así que mi nombre es Luis Zabaleta y esta noche tenemos un tema muy especial que está muy sonado y queremos saber cuál es el trasfondo, cuál es la causa, quiénes están detrás de todo esto, digámoslo así, quiénes están entretejiendo estos hilos con el tema de la guerra bélica, el conflicto entre Israel e Irán, la verdad oculta o lo que nos ocultan. Para eso hemos invitado a 3 panelistas importantes, ¿ya? Nos acompaña también esta noche los conductores, nuestro hermano Roberto Ames y Rosa Paredes Cipra, que en el transcurso ya también van a estar compartiéndonos algunas interrogantes y preguntas, como también cada uno de ustedes les pido desde ya, hagan sus preguntas relacionadas al tema, por más compleja que sea, si ellos no lo saben, ya bueno, pues será para una próxima, pero los 3 panelistas, Carlos Rodríguez de Perú, Germán Rodríguez de Argentina y Jorge Zamora de Chile, que está entrando ya en breve, van a poder contestar, claro que sí, todas las preguntas con esa expertise y, bueno, ese tiempo, pues, vasto que tienen en este tipo de investigaciones. Entonces, es un gusto presentarles esta noche. Carlos Rodríguez es pastor, investigador y autodidacta acá en Perú, antisistema. Jorge Zamora, analista internacional antisistema. Germán Rodríguez desde Argentina, fundador de Red de Democracia Directa y también diversas actividades, acciones pro vida, como Ser Vivo y más. Así que vamos a empezar, por favor, con Germán Rodríguez. Esta es una ronda de 10 minutos. Es una ronda de 10 minutos cada uno. Vamos a hacer 2 rondas de 10 minutos cada uno y al último vamos a cerrar con una ronda breve de 2 o 3 minutos nada más para cerrar ya el programa, por favor. Entonces vamos a empezar con Germán, luego con nuestro estimado hermano, amigo Carlos Rodríguez. Muy bien, ya vemos también a Jorge Zamora ingresando, qué bien. Pero antes de pasar con Germán, muy breve también quiero, por favor, ceder la parte a Rosa Paredes y a Roberto, empezando por Rosa, que también pueda dar sus aportes, su bienvenida. Adelante, Rosita, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches a Ricardo. Nuevamente, gustoso de verlo. Aquí también estamos visualizando ya a Jorge Zamora de Chile. Buenas noches, Carlos Rodríguez y Germán Rodríguez de Argentina. Estamos aquí a esta hora preparados ya y listos para iniciar a través de este canal Libertad Mundial con este tema bastante interesante como con respecto a la guerra, ¿no? Que está ahora muy comentado acerca de Israel y de Irán. Buenas noches con todos, un abrazo. Gracias, Rosa. Voy a hacer por último pase a Roberto para que también dé la bienvenida a todos los teleoyentes y televidentes y realice la primera pregunta de fondo, de raíz, de repente alguna pregunta introductoria. Adelante, Roberto. Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a su canal de Libertad Mundial. Soy Ricardo Ames. Aquí es un honor tenerlos con nosotros. Saludar a nuestros amigos invitados y panelistas, Jorge Zamora, Carlos Rodríguez, Germán Rodríguez, a nuestra amiga y compañera Rosa Paredes y nuestro querido amigo conductor Luis Zabaleta. Para nosotros es un privilegio saludarlos y tenerlos con nosotros a cada uno de ustedes, y más que nada por abordar uno de los temas que son actualmente más complejos, trascendentales de nuestro tiempo. Existe un conflicto y hoy no buscamos simplificar lo incomprensible, sino vamos a iluminar la vastedad de este desafío, ¿no? Nos vamos a adentrar un poco en esas múltiples capas de esta realidad, desde sus raíces históricas y geopolíticas hasta esas profundas implicaciones humanas y morales. Así es que nuestro objetivo el día de hoy es trascender el ruido, trascender ese normalismo, esa narrativa oficial, ese ruido mediático, para ofrecer una conversación reflexiva, matizada,
que invite más bien a la comprensión, que invite más bien a nuevas perspectivas. Así es que les invitamos a ser parte de esta exploración. Comencemos. Adelante, Luis. Te dejo la apertura de las primeras preguntas. Estimado Germán, muchísimas gracias, Roberto. Empezamos con Germán, Jorge, porque también Jorge tiene otra transmisión de acá 1 hora, así que vamos a tratar de aprovechar, y luego con Carlos, que también tiene bastante documental que compartir y aportar. Estimado Germán, la pregunta es, mientras estamos hablando, mientras hemos organizado esto desde hace un par de días atrás, ha habido bombardeos. Irán, Estados Unidos se ha metido, ya es algo de conocimiento público, a la guerra, ha bombardeado, se dice, elementos importantes dentro de Irán. Irán dice por su cuenta de que no pasa nada, esos bombardeos no han sufrido tanto efecto. Y mientras yo estoy hablando, y seguramente tú también, como Jorge y todos nosotros, siguen los bombardeos, pero es algo ya de conocimiento público que mientras estamos gestionando nosotros esto acá, allá mucha gente en Israel pues está con mucho miedo, los niños no van al colegio, han cortado pues el tema laboral, el tema educativo, la gente está con pánico, no salen, hay medidas de protección y mucho más. Coméntanos, por favor, una parte introductoria respecto a esto, Germán. Adelante. Muy bien, ante todo, gracias por la invitación, un saludo a todos los panelistas y un placer compartir con ustedes. Bueno, un tema delicado, naturalmente voy a dar mi investigación y mi mirada, no puedo decir que sea la verdad, pero dentro de los años que vengo siguiendo este tema, que son varias décadas ya, porque me interesa desde hace mucho, uno puede constatar de que hay un plan, esto viene sucediendo por un plan, no es que a alguien se le ocurrió desafiar a otro y inició una guerra. Hace poquito, digamos minutos, Trump estaba diciendo que iba a dar un alto el fuego, y todos sabemos que Trump miente como Milei o como cualquier psicópata, entonces van haciendo de acuerdo a lo que les conviene, los negocios o la agenda que por motivo de ellos la cambian o la acomodan según su beneficio, van generando conflictos bélicos de cualquier magnitud, siempre con la consabida problemática para las poblaciones, que generalmente nadie quiere entrar en una guerra, y los poderosos dirigidos por otras entidades o psicópatas o intervenidos psíquicamente por, le decimos demonios, pero da igual el nombre. Esto uno lo puede ver en escritos antiguos como en la Biblia y en narrativas o en testimonios en piedra de culturas antiguas también, ¿no? Más o del mismo tiempo los textos prebíblicos, tanto en América como en Asia, como en Europa, y muchas culturas siempre decían que ya han habido cambios, reseteos, le decimos ahora, cíclicos de fines e inicios de nuevas humanidades, y ahora estamos en esa fase final de una etapa y iniciando otra, ¿no? Uno deduce y cree por varias cuestiones que esto es parte de algo no agradable, a la vez imparable, porque este tipo de personalidades nos van a llevar obligadamente a los planes de ellos. Uno entiende por muchos motivos que esta guerra la escalan, digamos, antiguamente en la Biblia dice que un tal Abraham le apareció un tal Dios con un nombre, Yahvé, y le dijo, vas a tener un hijo que era Ismael, en ese momento, con una esclava de Agar, era esa esclava, la esposa de Abraham era Sara, que no podía quedar embarazada. Al tiempo tuvo otro hijo, vamos a decir con la esposa oficial, y al primer hijo le dice este Dios que lo eche, que lo destierre, ¿no? Bueno, ahí empieza la guerra entre estas hermanos o medios hermanos. Uno era Ismael, y digamos, de donde vendría la descendencia árabe o musulmana, con sus diversas facciones, y la hebrea vendría como descendencia de Isaac, ¿no? Entonces, ahí sabemos que un supuesto Dios, para mí no es Dios, obviamente, son entidades, son demonios, llegaron, lo dicen ellos mismos, los hebreos, los talmudistas, lo dicen la Biblia y en muchas culturas, llegaron de afuera de la tierra. Empezaron a hacer transgénesis humana para generar un linaje que les sirva a ellos para conquistar a todas las naciones del mundo, e iban haciendo experimentos permanentemente, ¿no? Y guerras, porque las guerras entre religión, entre cultura, entre naciones, las vienen fomentando siempre estas entidades, y quienes
tienen percepción etérica, digamos que ven más allá de la materia, saben que cada nación o pueblo tiene dioses o entidades, ¿sí? Por ejemplo, la Argentina tiene la suya, Perú la suya, los iraníes la suya, etcétera, etcétera. Así como hay como un egregor energético por el tiempo en que se funda y se genera como astrológicamente un perfil para tanto un individuo o una nación, esas naciones generan entidades o tienen entidades que las lideran, ¿no? Todo esto es como una introducción como para decir que la guerra no es solamente bélica entre 2 o 3 o 4 poderosos, China, Rusia, Irán, Israel, que siempre lideró Israel, vamos a decir los talmudistas, a Inglaterra y a Estados Unidos. No es verdad que Inglaterra y Estados Unidos funcionan solos. Israel siempre se ocultó detrás de la bandera inglesa, es decir, Rothschild, Rockefeller, entidades demoníacas que tienen psicópatas, que crean la banca privada, que esclaviza a todos los pueblos y se esconden detrás de naciones. Entonces, crearon Estados Unidos como brazo armado para generar esta escalada de belicidad para llegar en algún momento en una guerra muy grande, que estamos cerca de eso, a proponer una falsa paz, nuevamente, como siempre hacen, y después traer a su ungido, su elegido, su Mesías, lo que nosotros decimos el anticristo, ¿no? Un ser que va a parecer carismático, seductor, va a traer la paz, pero va a jugar para ello, ¿no? Sería como un cuerpo biológico con una entidad totalmente demoníaca y con poderes quizás artificiales, neuromodulados o naturales, no lo sé, pero eso es un poco lo que está detrás, por encima y antes de esta guerra, y estas entidades antiguas, milenarias, nos vienen trayendo a los humanos como ganado, como Goyim, creando, como dicen la Torre de Babel, dicen ellos, que no es Dios, son un grupo de demonios, dicen bajemos, confundamos el lenguaje, hablan plural en la Biblia, y desparramémoslo por el mundo. Entonces ahí nacen las naciones, las culturas y las guerras, porque ellos es lo que hacen siempre. Cuando los humanos podríamos estar totalmente unidos por amor, por respeto al prójimo, respetando las culturas, la forma de hablar, de comer, de construir como cada uno quiera, mientras no genere daño al otro, al hermano, podríamos vivir y compartir la tierra como propiedad comunitaria universal bajo ley natural, porque le pertenece a Dios y no a ningún pueblo, ni nación, ni ser humano, ni mucho menos a las entidades. Entonces, un poquito para sintetizar, nadie quiere la guerra, sobre todo los pueblos, los poderosos y los psicópatas y los ambiciosos las quieren siempre porque es una cuestión de negocio y poder nada más, y un psicópata, un demonio, nunca se sacía porque siempre quiere más poder, y aunque, digamos, no van a obtener más que eso porque son parásitos que lo obtienen explotando a otros, y bueno, esos otros seríamos los pueblos, ¿no? Que siempre nos vemos de cualquier, sean iraníes, sean palestinos, y bueno, lo aclaro porque no es obvio, pero para algunos no. Israel inició todo, siempre lo hace así, no es digamos, en relación a Gaza no es una guerra, es un genocidio abierto porque no tienen manera de defenderse y todo el mundo, vamos a decir, los ha dejado solos. Entonces, todo es una cuestión de negocio y van moviendo fichas de acuerdo a un ajedrez internacional para ver cómo acomodan el mundo. Las repúblicas fueron creadas por ellos después de fracturar el poder de algunos individuos poderosos o emperadores o imperios como el hispánico. Los fracturaron ellos, apareció una república, ahora van a diluir la república para generar otra estructura política, si es que les sale, y necesitan las guerras, ¿sí? Y van actuando, van fingiendo, como hacen siempre, Milei, Trump, son todos enfermos de poder y bueno, no les interesa nada. Eso por ahora como para una introducción. Gracias, estimado Germán, perfecto. Quiero darle pase a Rosa Paredes para que presente a Jorge y le haga la pregunta que tiene a Jorge. Ya Jorge hablará sobre la parte introductoria que él tiene lista para nosotros. Adelante, Rosa. Jorge Zamora, sí está con nosotros. Sí, se habla ahora, estamos, bueno, en esta época de que se habla de guerra, esto de las guerras para nadie, ahora es un
un secreto de que más antes se hacía porque había el abuso de un país a otro por territorio, pero ahora se conoce y se sabe que son por recursos naturales, por los recursos, por el oro, por el petróleo, ¿no? Por todo lo que hay, lo que tiene la naturaleza, la tierra. Un poco hablarle, dirigirme a Jorge, porque él tiene seguramente más un análisis más completo a nivel del mundo. ¿Cuál es la verdad? Porque ahí los medios tampoco se puede creer. Unos medios hablan de que están a favor de un grupo, otros a favor de Irán, otros a favor de, de Trump. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿No? O sea, ¿por qué, cuál es eso oculto que no sale y que la gente está en la incertidumbre? ¿A quién creo? ¿No? Entonces, Jorge, tendrás una explicación bastante certero, como ya tienes la experiencia de ser un analista pues, internacional conocido a nivel mundo. Jorge. Perfecto. A ver, bueno, saludos, gracias por la invitación. ¿Se escucha, cierto? Había tenido unos problemas con el micrófono, ¿se escucha bien? Se Sí, escucha bien, se Jorge. Ya, perfecto. Bueno, a ver, lo que nosotros estamos presenciando es un sistema de ciclos donde lo que nosotros llamamos el nuevo orden mundial tiene una especie de principio y fin cíclicos que obviamente los sujetos a cargo del sistema manejan. Esta élite financiera que fue forjada por ahí por las famosas ciudades de Estado, como Venecia, como Génova, hace mucho, mucho tiempo atrás, y que se sentó en las bases sobre el sistema bancario internacional, que actualmente se podría decir que desde allí, desde lo que es la City de Londres, se maneja el mundo completo, obviamente con la parte del Vaticano y con la parte de Washington DC, donde se hacen en los pentágonos de los Farnesio o la familia Farnesio, se hacen las guerras, es decir, se fabrican todos los sistemas de guerra, se fabrican todos los sistemas de dominación, se operan los sistemas de espionaje como la CIA, el MI6 británico, el Mossad israelí, la KGB en su momento de la Unión Soviética. Entonces, por lo tanto, todo lo que nosotros estamos observando es básicamente un sistema donde no importa de qué bando estemos hablando, los que están arriba, en la cúspide, controlando, son exactamente los mismos. Es decir, ellos en este momento, el nuevo orden mundial que forjaron hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, con los acuerdos de Bretton Woods y con la primera resolución de la ONU que fue entregarle la actual Palestina a los sionistas, está llegando a su fin. Lo marcaron con el derribo de las Torres Gemelas. Ese fue el momento en que ellos dijeron, aquí viene un fin de ciclo, se va este nuevo orden mundial actual, y ahora viene un nuevo orden mundial, que es el famoso nuevo orden mundial multipolar, donde van a comandar en lo visible y en la superficie el eje BRICS, es decir, el eje China-Rusia. Por lo tanto, esta élite financiera psicópata lo que pretende hacer es echar abajo el actual sistema, echando abajo Estados Unidos, echar abajo el dólar, echar abajo toda la hegemonía en la superficie, vuelvo a insistir, porque en realidad Estados Unidos no es el que tiene el poder, ni siquiera Inglaterra, sino que es la City, es el Vaticano, es la nobleza negra veneciana. Ellos son los que tienen, estas sinarquías son los que tienen el poder. Obviamente que ellos trabajan para entidades, tal y como decía Germán, y en eso yo lo concuerdo, para entidades que ansían un poder, necesitan un padecimiento del espíritu humano para poder alimentarse, pero ellos al mismo tiempo dan permiso a esta sinarquía de poder para poder ajustar la granja humana, para poder ajustar la cantidad de ganado que ellos tienen, que somos nosotros, porque la granja para ellos estiman que quedó chica y hay demasiada gente, aunque eso es una mentira. Lo que hay son ciudades superpobladas, pero la tierra no está superpoblada. Pero ellos quieren hacer un ajuste, quieren eliminar la mayor cantidad de gente posible y por lo tanto todo lo que estamos viendo nosotros, las políticas que ellos están implementando, ya sean de educación sexual integral para homosexualizar niños desde pequeños, cosa que se junten mujeres con mujeres, hombres con hombres y así no nazcan más niños, o bien aborto libre, políticas de eutanasia, por ejemplo, como las que estamos viendo que vienen desde Europa y que obviamente van a permear esa Hispanoamérica. Y por lo tanto ellos están en una carrera a todo evento de reducción de población con estas cositas que ponen en los brazos también, los remedios, los alimentos, envenenando el aire vía rieles químicos.
radiación no ionizante y por supuesto la guerra también es fundamental, es decir, si hay algo que ellos han utilizado desde siempre para poder de alguna manera utilizar control poblacional han sido las guerras. Entonces, la guerra les viene de perilla. Ahora, hace un rato, simplemente Trump ha anunciado un cese al fuego y ha anunciado que esta guerra se acaba y la acaba él mismo de nombrar la guerra de los 12 días. Y por lo tanto, felicita a Israel, felicita a Irán. Pero esa suerte de pacificador que está mostrando Trump concuerda perfectamente con el pacificador anticristo que de algún momento va a traer la paz y el mundo se va a maravillar, y etcétera, etcétera. Por lo tanto, todo esto puede ser y es parte de un plan en donde no hay realmente arriba bandos enfrentándose, sino que son escenarios, son guerras ficticias con muertos reales, por supuesto, pero los que están arriba son controladores de los dos bandos en pugna, arman los dos bandos, los financian y toda vez que se matan entre ellos ofrecen obviamente créditos para endeudar a los sobrevivientes y rearmar los pueblos. Pero ahora lo que ellos pretenden hacer y que necesitan hacer es echar abajo las grandes ciudades, destruir las grandes ciudades, ya sea con ingeniería climática, ya sea con guerra, ya sea con inundaciones, ya sea con sus armas de energía dirigida, con estos incendios que están armando, para poder eliminar obviamente una gran cantidad de gente y poder implementar estas nuevas especies de ciudades-estado que se denominan ciudades de 15 minutos. Y hacer de 15 minutos son ciudades pequeñas, es decir, ahí no van a caber millones de personas. Por lo tanto, ciudades como Los Ángeles, que ya está siendo atacada, Sao Paulo, que sé yo, todas estas mega urbes de más de 20, 10 millones de personas, ellos las van a desaparecer en algún momento, y una guerra obviamente que les viene como anillo al dedo, para poder instalar estas ciudades de 15 minutos que van a ser en el fondo campos de concentración, que van a tener renta básica universal, el sistema de crédito social, es decir, el mismo sistema totalitario que ya está corriendo en China, lo pretenden implementar en todo el mundo. Ahora, ¿cuál es la idea final? La idea es acotar esta granja, es dejar, ojalá no más de 500 millones de personas, que es el número ideal que ellos señalaron en las famosas piedras de Georgia, que ellos mismos también derribaron, y por lo tanto dejar el mundo lo suficientemente acotado para que ellos puedan mantener un control total per secula seculorum, es decir, para siempre. Esa es básicamente la idea y lo que pienso que ellos están haciendo, se podría decir sin contratiempos. Ellos en realidad podría dar la impresión de que dan un paso en falso, que retroceden 2 pasos, pero en secreto avanzan 10. Adelante. No sé qué pasó, me quedé pegado. Se quedaron pegados. Tiene que haber, te estamos viendo y oyendo, Jorge, tiene que haber un delay en la conducción de los controles, pero estamos al aire y se te oye y se te ve. Ya, Sí, perfecto. Sí, sí. Sí, interesante tu aporte, estimado Jorge. Ricardo, si tuvieras alguna pregunta que hacerle a Jorge, porque también tiene el tiempo, creo, No, bastante corto. ¿Sí? Sí, buenas noches. Vamos a respetar el orden, por favor. Vamos a pasar con Carlos Sí, Rodríguez. Sí. Así que, estimado sí, Roberto, Luis, continuamos, por favor, con Carlos Rodríguez. Así que te cedo la pregunta, estimado Roberto. Adelante. En este programa de entrevistas de Libertad Mundial, nuevamente retomando una pregunta para nuestro invitado de honor del día de hoy, básicamente pues enfocándonos a situaciones que nos puedan ayudar para mejorar nuestro diálogo, resolución de conflictos, y vamos a ver pues que hay líderes y negociadores que están de una u otra manera fomentando, ¿tú crees?, una superposición de soluciones para el conflicto. ¿Cómo podría generarse esa flexibilidad radical, esa disposición a explorar simultáneamente todas las vías posibles para que estas posibilidades de negociar unos con otros podamos mejorar en la resolución de estos conflictos? ¿Qué alternativas nos podrías proponer desde tu perspectiva? No solamente
eclesial, sino también en tu experiencia vasta de la resolución de conflictos desde lo pequeño hacia lo grande. Muchas gracias. Adelante, Carlito. Buenas noches con todos. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí. Muy buenas noches Sí. con todos. Gracias por la invitación, hermano Luis, a los panelistas y también a los expositores. Para mí es un honor. Gracias por esta invitación. Bueno, yo creo, basado, bueno, en mi 35 años de estudio de investigación, habiendo dejado el ateísmo, me di cuenta que estaba muy engañado y puedo decir que el gran problema de la humanidad es la ignorancia del conocimiento acerca de Dios. Hay un libro de un ex agente británico, William Wickard, que se llama Peones en Juego. Todos los políticos, todos los que están ahorita o en estos momentos dirigiendo los destinos de muchos países, no son marionetas, son títeres. Ellos van a seguir unas reglas de un juego, una agenda para la consecución de un gobierno mundial totalitario nunca antes visto, nunca antes en la historia de la humanidad. El libro del profeta Jeremías, el capítulo 30, versículos 5 al 7, Daniel 12:1, Mateo 24:21, Marcos 13:19. Estos textos coinciden que habrá un tiempo donde la humanidad aullará de dolor, o sea, lo que se conoce como la gran tribulación. Así que todo lo que, en cuanto a su pregunta, ¿no? Ricardo Ames, gracias por la pregunta. O sea, esto van a seguir unas reglas. Esto es parte de... Están creando la atmósfera, están creando digamos, el escenario para que el mundo a gritos pida un líder mundial, ¿no? Por un lado, allá en el Oriente ha ocurrido todo este movimiento, esta agenda, estas piezas de ajedrez en el tablero político o geopolítico. Y acá en Perú, por ejemplo, digamos, el avance sin freno de la delincuencia, la extorsión, el ciudadano promedio acá en Perú está pidiendo que el gobierno actúe. El gobierno no hace nada y no lo va a hacer, porque las órdenes de arriba es que todo siga, ¿no?, igual, para que la gente llegue un momento a que pida lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, donde dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina y dolores como la mujer que está encinta y no escaparán. Entonces, todo esto solamente son maniobras, parte de esa narrativa que le quieren vender a la humanidad, que está ciega, que está engañada, que no reconoce que hay un ser que no tiene cacho ni cola, pero que se reúne con ellos en determinadas circunstancias y reuniones muy secretas. Lo que decía Alice Bailey, ¿no?, las jerarquías, ¿no? Las jerarquías, en su libro La externalización de las jerarquías, ahí esas entidades se reúnen con Lucifer, ¿no? Por ello que el símbolo muy claro en el billete de $1, estamos hablando de instituciones, ¿no?, que han salido, tienen digamos, un núcleo, un lugar o un fondo, una base que viene a ser el gnosticismo, la gnosis. O sea, para entender el mundo y este complejo mundo con todos sus problemas, con todo lo que ha venido pasando, por lo menos los últimos 500 años, como dijo el mismo Franklin Delano Roosevelt, todos los eventos que han ocurrido han sido fabricados, han sido creados artificialmente, inclusive la pobreza, los conflictos sociales, todo tiene un origen en esa forma de ver el mundo, que es la cosmovisión babilónica pagana, que ¿no?, se ha ido dando a través de las edades. O sea, lo que empezó en la Torre de Babel, ellos lo quieren consumar. Para ello han creado ya el escenario, están creando la animadversión, ¿no?, hacia el pueblo judío, los sionistas, que son con los que controlan Israel. Es un pueblo, lastimosamente, sus profetas, porque cuando uno comienza a hablar de estos temas, y a mí me da mucho tristeza y dolor cuando muchos pastores defienden el genocidio,
que se ha cometido usando el nombre de Dios. Por eso que en el libro del profeta Jeremías, Dios le dice a través de su profeta, por causa nuestra el nombre de Dios ha sido blasfemado. Porque concuerdo con compañero Rodríguez, que habla de un égrego. Ese égrego es una entidad que los judíos actualmente, y muchos ahí en Israel, no son verdaderamente judíos, son cázaros, no son verdaderos judíos. Los verdaderos judíos son pocos, y algunos rabinos y judíos valientes que se están enfrentando a este Estado sionista. Algunos me van a acusar de antisemita, y yo no soy antisemita. Yo amo Israel por mis raíces, porque soy descendiente de judíos, tanto en la línea paterna como materna, pero eso no significa que me voy a quedar callado viendo el genocidio de nuestros hermanos árabes, porque también, y perdónenme, no es que me jacte, pero también tengo línea mozárabe, ¿no? De parte de mi bisabuela, de parte materna, así que los árabes también son semitas, ¿no? Inclusive los antiguos pobladores de Irán, los elamitas, eran semitas, ¿no? Los jafetitas eran los persas y los misas, pero los elamitas eran semitas, o sea que ahí en Irán también ha habido linaje semita, así que exterminar, matar árabes, esto no es sano, no es de Dios. Ha querido el exterminio, ¿no? digamos, el ser humano, a menos que sean esas razas cananeas, híbridos, que no eran linaje humano y provenían de una mezcla humano-angelical. Así que todo, para entender bien el problema de la humanidad, es un tema espiritual, y luego subyace a ello el tema geopolítico, económico, las riquezas, sí, las ambiciones desmesuradas de unos pocos, que yo no sé, la cabeza la tienen tan dañada, porque en el mundo antiguo se llamaba locura exacerbada a eso de poseer y almacenar. Tal es así que Isaías, ¿no? El capítulo 8 dice, ay del que añade, dice, heredad tras heredad, hasta poseerlo todo. ¿Habitará solo en la tierra? Pero lastimosamente esta gente sí, quieren despoblar el planeta a través de la eugenesia, con el pretexto de la mentira, esta pseudociencia de la eugenesia, que considera a la gran mayoría de seres humanos incapaces, comedores inútiles, como dijo Henry Kissinger, ¿no? Comedores inútiles, estómagos inservibles, que hay que desaparecerlos, porque no solamente quieren las riquezas, los recursos, sino en su ADN, ¿no? Que ha sufrido una deformación, en su psique está el exterminio, el asesinar, el matar, el beber sangre humana, el presentarle a Lucifer como sacrificio humano, como trofeos de guerra, el exterminio de millones de seres humanos. Por eso no tienen ningún reparo en apretar un botón, lanzar misiles napalm, como lo hicieron en Vietnam, ahora estas bombas de fósforo blanco, y el terror que producen, ¿no? El bombardeo, la destrucción y prácticamente esos ríos de sangre que se derraman, niños mutilados. La verdad que esto es muy lamentable, y creo que la Biblia se está cumpliendo. Aquellos que ignoran, desconocen, y en su ignorancia, porque el gran problema de la humanidad es la ignorancia de desconocer la Escritura, saben que Dios un día va a actuar. Dios está esperando a que todos los seres humanos se arrepientan de su maldad, se vuelvan a Dios, conozcan al Mesías enviado para redimir a la humanidad, porque su reino eterno, milenario, está pronto en ocurrir. Israel actualmente sigue en esa línea de negarlo. Los controladores sionistas, ahí en contubernio con estos rabinos cabalistas, ¿no? que profesan un judaísmo que no tiene nada que ver con la Torá, con el Tanakh y con el Brit Hadashah, son los que están allí liderando, engañando a este pueblo. Y qué tristeza por aquellos que, como desde el tiempo antiguo se les confió la Torá, la ley de Dios, para que sean un pueblo luz a las naciones. Seguimos en esa línea de desobediencia. Excelente, Carlos. Excelente, Carlos. La sabiduría y la profundidad con la que abordas este tema tan complejo y verdaderamente es iluminador y enriquecedor para todos los presentes. Desde ya, pues, contar con esa perspectiva eleva significativamente la calidad de nuestra discusión y nos estás brindando esa comprensión más clara, más matizada de
de lo que estamos justamente planteando. Adelante, Luis, con tu pregunta. Gracias, Roberto. Bueno, entramos ya a la parte de fondo, ya dejamos la parte introductoria, ahora entramos a la parte de fondo, como se dice, así que en las próximas 3 intervenciones de cada uno de ellos 3, ya vamos a entrar ya a, ya lo iba preparando Carlos Rodríguez, las fibras más sensibles de la guerra, así que vamos a empezar con Jorge. De repente, si en la parte introductoria todo lo que no se haya dicho, ahora sí es necesario, de repente con nombres, y todo, de repente, quiénes están moviendo los hilos detrás de todo esto, qué es lo que nos deviene a futuro para Hispanoamérica, Jorge, qué trae todo esto de la guerra, y es verdad todo lo que se ve, se escucha, o posiblemente haya algunas fake news que se vengan. Adelante, estimado Jorge, buenas noches. Hola, Luis. A ver, para entrar en materia con respecto al tema de esta guerra, de esta extraña guerra, tenemos que entender, y voy a tratar de explicarlo lo más simple posible para que se comprenda el nivel de brutalidad de todo esto que estamos observando. Cada vez que Estados Unidos o el gobierno en la sombra de Estados Unidos entra en el tema del Medio Oriente, fíjense ustedes que ellos arman grupos de poder que luego ellos mismos después van a desarmar. Por ejemplo, pongo el caso de Osama Bin Laden con los muyahidines que fueron entrenados por la CIA, en este caso los talibanes, para poder combatir contra los soviéticos, y por lo tanto los que atacan a Estados Unidos en su momento supuestamente con el tema de las Torres Gemelas son estos talibanes entrenados por la propia CIA, comandados por Osama Bin Laden, un agente de la CIA, y ellos por lo tanto van a combatir, en este caso Afganistán, a los mismos que ellos entrenaron. El caso, por ejemplo, de Hamas, que fue creado, según el senador Ron Paul, por el propio gobierno de Israel, y Hamas y los grupos ISIS, por ejemplo, y el propio Al-Qaeda, confesado por la propia Hillary Clinton, que ellos mismos los crearon. Y lo que estamos viendo hoy día en Siria, por ejemplo, quienes están gobernando son un tipo terroristas básicamente entrenados por Estados Unidos y que ahora están gobernando en Siria. Entonces, por lo tanto, eso es bastante curioso. En el caso de Irán, en la década del 50, ¿quién da el espaldarazo? ¿Quién da el puntapié inicial para el tema de obtener enriquecimiento de uranio y centrales nucleares y posibles bombas? Es el propio Estados Unidos. Y lo hace de la mano del Shah de Irán, es decir, un aliado que tenían en este caso en Irán. Posteriormente, en el año 79, un sujeto, el famoso Ayatollah Khomeini, que había estado asilado en Irak y posteriormente en la propia Francia, viaja hacia Irán y se produce la famosa revolución iraní, derrocan al Shah de Irán y se pone supuestamente este Ayatollah en contra de Estados Unidos, también bastante extraño. Es decir, ¿por qué extraño? Porque si realmente este tipo estaba en contra de Estados Unidos, los servicios de inteligencia lo habrían detectado de inmediato y no lo habrían dejado llegar a Irán, pero fue apadrinado por la propia Francia, aliado de Estados Unidos. Entonces, lo que estamos viendo básicamente es que en Irán da lo mismo si hay un Shah, un rey o hay un ayatollah, trabajan para el sistema. Entonces ellos lo que hacen son atentados de bandera falsa y son sistemas de poder donde ellos se autoatentan o utilizan la fuerza bélica para poder lograr ciertas cosas, ciertos objetivos. Por ejemplo, en el caso de Hamas, creado por el gobierno de Israel en secreto, Hamas ataca a Israel e Israel tiene la excusa para ir a matar palestinos, pero son ellos mismos, digamos, los que encienden la mecha. Lo mismo pasó ahora. Israel atacó a Irán, Irán empezó a atacar, en este caso, las ciudades básicamente de Israel, y al mismo tiempo se juntó prácticamente de inmediato con Javier Milei en Argentina para hacer un tratado para poder llevar refugiados israelíes a la Patagonia Argentina. Entonces, básicamente, ¿qué está haciendo Irán? Está haciendo exactamente lo que necesita Benjamín Netanyahu y la cúpula sionista para poder hacer carne el plan Andinia, lo que es básicamente una segunda Israel en la Patagonia chileno-argentina. Entonces está todo orquestado, está todo armado de tal manera para que ellos logren cumplir sus objetivos. Y por lo tanto, lo que estamos observando es un teatro, es algo completamente armado. Los israelíes son víctimas también de estos sujetos. Y lo fueron también, por ejemplo, en el acuerdo del año 1933 entre la cúpula hitleriana y el sionismo alemán de la época, el famoso acuerdo Haavara. Israelita que se negaba a irse a Palestina le ponían la estrella amarilla y el campo de concentración. Entonces, por lo tanto, el concepto de nacionismo es evidente y lo estamos viendo hoy día más que nunca en el genocidio que está ejerciendo Israel sobre los palestinos. Adelante, Luis.
Muchísimas gracias, Jorge. La verdad, has tocado fondo, has tocado también muchos temas muy, muy importantes relacionados a la guerra, el conflicto bélico allá en Medio Oriente, pues, y pues seguramente todos estamos contentos de escuchar toda la exposición de cada uno. Antes de pasar con Germán, saludar también a todos nuestros amigos que están escribiendo por interno, a Lix, Brascut, Omar Salvador, Ale Larroude, está Amílcar, Daniela Cortés, Violeta Díaz, Juan Humberto, Jorge Aranda y muchos más. Un fuerte abrazo a todos desde las diversas partes de las naciones que nos escriben, seguidores también de Jorge Zamora, Germán Rodríguez y Carlos Rodríguez como de Libertas Mundial. Rosa, te voy a ceder parte a ti para que le realices una pregunta directa a Germán, ya que estamos en la parte de fondo. Y también, Germán, antes de pasar con Rosa, hacerte una pregunta. Así que, de mi parte también, Jorge hablaba de Milei, y sabemos que Milei ha salido a favor de Trump y a favor de Israel. ¿Cuál es tu panorama respecto a Milei, ya que tú eres argentino, tú vives en Argentina, y quién mejor que tú que nos puedas dar tu posición, tu opinión respecto a cómo el apoyo pues totalitario o en parte de Milei hacia una parte de la guerra? Adelante, Rosa, con tu pregunta también para Germán. Sí, sí. Tenía una pregunta, sí, pero lo quería tocar con Carlos Rodríguez, pero me voy directamente con Argentina. Sí, quería decirle a Germán Rodríguez, mucho se dice que Israel, algunos dicen que no fue creado ese territorio por Dios, un territorio antiguo, sino que fue creado por la corporación. ¿Qué nos puede decir de eso? Porque hay muchos que defienden la posición de defender a Israel. ¿Y qué es de lo otro que nos pueda visualizar este tema bastante dudoso en estos momentos con respecto a la guerra de Israel e Irán? Germán. Bueno, con gusto. Voy a responder las dos preguntas. Empiezo por la segunda. No sé, las dos son interesantes. Lo de Milei me mueve mucha, como lo tenemos cerca, mucha emocionalidad adversa, entonces voy a empezar por la segunda. En realidad son todos iguales, no es que este sea diferente a los anteriores, pero bueno. Israel es un invento, como decía Jorge, como decía también al principio yo en mi primera parte, como decía también el otro panelista Carlos, si no tengo mal el nombre, Rodríguez, el pastor. A mi modo de ver, hay un plan, como dije, desde que llegan, lo dicen los Aymara, lo dicen los Hopi, lo dicen los mayas, lo dice en textos prebíblicos, está en la Biblia. Llegaron seres de afuera, y lo dicen los mismos talmudistas, sionistas, satanistas. Nuestro Dios es Hashem, Satanás, ellos le dicen Dios, o sea, van acomodando siempre el discurso. Llegaron de afuera, ellos son un linaje tocado genéticamente, mutado con estos supuestos dioses, ellos se consideran una raza superior a nosotros, o sea, está todo planificado, Israel es un invento, como lo hemos nombrado otras veces, está en el libro, hay muchos documentos y muchos libros, uno de ellos, el de Teodoro Herzl, que proponía inventar un estado para los judíos, como decía Jorge, todos acuerdos previos, sacar judíos de acá, llevarlos para allá, hacer un holocausto que no existió, 6 millones de judíos, eso es falso, la cámara de gas es falsa, hay muchas cosas falsas que hay que investigar, ¿sí? Se inventa Israel, sabían que después lo iban a hacer desaparecer, aniquilando gente incluso judía, o sea, el que estuviera ahí pierde, ¿no? O sea ateo, cristiano, judío, musulmán, palestino, y se vienen para acá. No me acuerdo en qué lugar leí que ellos sabían que la radiación de los juguetes que van a usar, nucleares, no llega al hemisferio sur. Allá va a quedar todo devastado si avanzan con sus planes, ojalá que no, pero uno va viendo el pasado y la torre la bajaron ellos, el Titanic lo hundieron ellos, cuando dicen que había perdido uno en la primera, en la invasión de Napoleón, dan vuelta a la historia para comprar acciones, bueno, todo lo van manejando siempre para adquirir más poder. Son las familias que manejan la banca, pero arriba está familia y entidades que le pasan la letra. El plan no es humano, sino que los humanos se usufructúan de ese plan. Estas entidades llegaron en el pasado, necesitan extraer todo, o sea,
comen carne humana, se llevan niños y seres humanos, desaparecen muchos, algunos perceptivos dicen que a la luna, a mí me da igual a dónde los lleven, si se los comen acá, en fin, hacen muchas cosas, entre eso, sacrificios, guerras, como decía Jorge, todo lo que les sume a ese plan de borrón y cuenta nueva, lo hacen. Israel es eso, es un invento, ni siquiera tiene constitución, van a traer o están trayendo, mejor dicho, gente acá. Milei, un poco vinculando las dos preguntas, tiene un apellido igual que Netanyahu. Netanyahu tiene un apellido Mileikovic y Milei es Mileikovic, o sea, en algún lugar son parientes. Seguramente son agentes entrenados y preparados de hace mucho tiempo para los planes, y le pasando la letra, y todos los políticos, o muy poquitos, hablan de esto. La mayoría no habla nadie y no denuncia a nadie sabiendo lo que está pasando. Hacen negocio, tienen poder, mientras tanto la agenda de ellos avanza. Entonces, esta guerra espiritual, como decía Carlos, llevado a lo político, lo territorial y todo lo material, lógicamente, porque comen emociones, comen carne, bueno, hacen de todo. Carne los humanos, emociones las entidades. Lo necesitan para, como decía Jorge, intentar hacer un reseteo y arrancar de vuelta. Posiblemente sí. Yo, quizás por un instinto de supervivencia o por ver profecías de diferentes culturas, los Hopis, que hablan de los guerreros arcoíris, está en la Biblia, están en diferentes épocas, en diferentes pueblos, diciendo que esta vez no va a continuar esos reseteos, sino que se va a limpiar la tierra de estas entidades y de estos psicópatas. Por eso siempre hablo de cazar con Z al enemigo, ¿sí? Va a venir a la Patagonia, lo vamos a tener cerquita, chileno, argentino y demás hispanoamericano, o con todo lo que vengan escapando de la guerra, le vamos a proponer cazar al enemigo, que ya sabemos quiénes son, y van a estar todos acá. Así que, cómo, entre quiénes y cuándo, veremos, pero no tenemos opción. O lo hacemos nosotros, o alguna fuerza X del cielo nos dará una mano, porque si no nos van a volver a esclavizar, o sea, reseteo, borrón, cuenta nueva y seguir un esclavismo transhumano como es el plan de ellos. Entonces, Milei es un psicópata, preservativo al uso de las entidades, que él se cree importante, obviamente como todo psicópata, enfermo, y bueno, Netanyahu, Trump, no, son todos iguales, cambia el nombre, pero como decía Jorge, o sea, hay una cúpula de familias que viene mucho de antes, o sea, ya como veíamos Ismael y Isaac, perdón, ahí ya viene una división de estas entidades que se la provocan adrede para que estos pueblos, estos linajes, esta descendencia siempre estén en guerra. Cuando generen este Armagedón que quieren generar ahora, la guerra y la lucha entre hermanos, que la gente sí se la cree, los que están más arriba saben, pactan, hacen negocios, pero los pueblos mueren de verdad, esos luchan por pasión, por bronca, por cobrar venganza, por fanatismo e ignorancia, como decía Carlos, que es triste, pero es real. Entonces, el darse cuenta, el tomar conciencia, el informar, el despertar interno espiritual, el tratar al prójimo como un hermano, más allá de dónde venga, cómo hable, quién sea, sino ayudarnos, respetamos, somos hijos de la misma naturaleza, Dios, Creador, el nombre que cada uno le guste. Y eso es todo. Yo le llamo ética crística, que es tratar al prójimo como un hermano, y se le puede cambiar el nombre, pero eso es más antiguo, que, o sea, lo practicaban culturas muy antiguas. El enemigo, los que van en contra del orden natural, generan todo esto artificial, que son demonios, entidades, vinieron de afuera, lo dice raza serpiente, el dragón fue arrojado. Esto, en teoría, siguiendo, como digo, relatos antiguos de otras culturas y también en la Biblia, es una guerra que viene desde antes, desde otras constelaciones, y los mandan acá tipo cárcel. Y acá tenemos que terminar de limpiarlo, o lo van a terminar de eliminar, porque si no esto continúa, o sea, estas élites, estas entidades, estos seres van a ser enviados a otro lugar, según dicen muchos relatos, como digo, indígenas, ancestrales, y también creo que habla de, no me acuerdo si se llama la Vichy en la Biblia, que lo nombra, creo que Jesús, Cristo,
por ahí se me mezclan los nombres porque leo un montón y me voy olvidando, pero todo es un plan y mientras nosotros tomemos conciencia tenemos la posibilidad de, yo después, si nos queda tiempo, puedo compartir una solución sencillita que es asumirnos como seres humanos, no como personas jurídicas, porque ellos, a las personas jurídicas las pueden manejar, a los seres humanos no. Lo que tenemos en contra es que no tenemos sistema económico propio, porque dependemos por ahora del sistema de ellos, económico, y ahí nos tienen agarrado por ahora 100%, y si implementan lo digital, más todavía. Así que bueno, lo dejo ahí porque si no se me hace un poco extenso. No sé si respondí, creo que sí. Claro que sí, Germán, perfecto. Has tocado los puntos, pues, álgidos de mi ley. Efectivamente, muchos queríamos escuchar de alguna parte, y qué mejor que tú, pues, que estás allá en Argentina. Bueno, se han dicho puntos de repente, pues, controversiales en el transcurso de esta ya más de, vamos, 50 minutos, 52 minutos. Jorge nos indica por interno que se tiene que retirar. Gracias, Jorge. Así que vamos ya Sí, entrando a la recta bueno, final. me ¿Alguna última despido. palabra, Jorge? Claro que Sí, sí. me despido. Quiero darle las gracias a todos, gracias por la invitación y nos estamos viendo en otra oportunidad. Tengo un compromiso, así que por eso es que me tengo que retirar. Pero un abrazo para todos y muchas gracias por haber prestado atención ahí a lo que estuve exponiendo. Y también muy interesante lo que están exponiendo los amigos. Así que nos estamos viendo en otra oportunidad. Nos vemos. Muchísimas gracias, Jorge. Muy bien, vamos a Muchas gracias. continuar. Éxitos. Gracias. Ahora vamos a escuchar también a Carlos Rodríguez. El propósito de esta transmisión no es caer en la religión, solamente recordarlo de manera general. Ya no es caer en religión ni menos en tintes políticos, sino hablar desde un punto de vista, pues, dar un análisis pro libertad, pro verdad, ya desde un análisis antisistema, por favor. Pero de todas maneras, obviamente, cada uno ha dado su punto de vista que se respeta. Así que quiero darle también pase a Roberto Ames para que lance su pregunta a nuestro amigo Carlos Rodríguez y él continúe con la ponencia. Adelante, Roberto, por favor. Gracias, muchas gracias. A nuestros amigos que nos están viendo por diferido o quizás recién están ingresando, la más cordial bienvenida a su programa de entrevistas Libertad Mundial. Pues estamos recibiendo muchas lecciones y aquí la lección fundamental es que en un mundo tan interconectado como el nuestro, la paz, la seguridad son indivisibles. No puede haber seguridad genuina para uno a expensas del otro. Además, este conflicto nos enseña el poder inmenso de las narrativas. Esas narrativas, tanto históricas, narrativas políticas, narrativas religiosas. Tenemos que ver que esas narrativas pueden construir muros o también pueden construir puentes. De ahí es que la humanidad debe aprender a discernir esas narrativas que promueven las divisiones o también fomentar aquellas que celebran la interdependencia, la dignidad. Y de allí la paz no es la ausencia del conflicto, sino la capacidad de resolverlo sin violencia, reconociendo la humanidad del otro. De allí la enseñanza que nos ha dejado nuestro amigo Carlos Rodríguez. Y ahí viene la pregunta para él. ¿Cómo pueden nuestras instituciones, como las nuestras, actuar como un catalizador de paz, como un catalizador cuántico en la esfera pública? Gracias, Carlos, por tu respuesta. En el libro del profeta Isaías dice que el efecto de la justicia traerá paz a la tierra. Mientras no haya justicia, mientras no haya equidad, mientras no se respete el decálogo, los 10 mandamientos, que es la esencia de la Torá o el Tanakh, porque en el llamado Antiguo Testamento, los hebreos lo conocían como el Tanakh, que era un acrónimo o acróstico de Torá, Nabín y Ketubín. Repito, el gran problema de la humanidad es ignorar todo el contenido de la escritura, que está estructurado de una forma que, para poder entenderlo, Yeshua en San Juan 3 dijo: os es necesario nacer de nuevo. Había un maestro, un rabino llamado Nicodemo, que era un religioso, que no podía entender estas verdades espirituales. Entonces, la religión ha llevado a esta crisis al mundo, porque la religión en realidad es el pegamento que une a los otros dos poderes, que es el político y el económico. Siempre el sacerdote, el religioso corrupto, coludido con el político corrupto, y los ricos opresores ha sido
desde la caída del hombre. Entonces, la Biblia dice que no habrá paz para el impío. Este mundo o este sistema que se cae en pedazos ya, y que ellos que son los causantes, siempre, como no tienen conciencia de culpabilidad, le van a echar la culpa a la humanidad, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es este proceso anticientífico y antidesarrollo que es, ¿no? El crecimiento industrial cero, porque ellos nomás quieren formar grandes oligopolios, y ahí tenemos el BlackRock, por ejemplo, ¿no? Y todas las fusiones de las grandes transnacionales, de grandes corporatocracias, que son las que dirigen ellos. Pero aquí hay un elemento muy importante, que es el Vaticano, que es el que orquesta todo, ¿ya? Hay una conexión, Roma, Londres, bueno, Nueva York, donde está el Wall Street, la calle golpista, como decía Daniel Stulin, y un elemento más, Jerusalén, que son, pero todos los controla el Vaticano. El Vaticano, es más, mire, hay un conocido escritor, que es John Culleman, ex agente británico, en su libro El Instituto Tavistock, y también en el libro El Comité de los 300, él dice claramente que Inglaterra ha sido y será siempre un baluarte del Vaticano. Entonces, ahí se orquesta todo, es un pulpo, un monstruo, con muchísimos tentáculos, comunismo, socialismo, humanismo, pero todos proceden, vuelvo a repetir, de la gnosis, de ese pozo nauseabundo de donde sale el humanismo. Entonces, mientras el ser humano no se vuelva a Dios, no se ponga a cuentas con Dios, este sistema ya tiene una fecha de caducidad. Están desesperados por establecer esa agenda globalista, esa agenda del gobierno mundial, una gobernanza mundial, y para que ellos puedan lograr dicho objetivo, tienen que eliminar por lo menos a la mayor cantidad de seres humanos. Por eso, esas primeras vías de Georgia, ahí decía, pues, ¿no? Los 10 mandamientos de la ONU, decía 500 millones de habitantes en perfecto equilibrio con la naturaleza. Y el mundo será una prisión global, tal como de alguna manera lo dijeron, ¿no? Orwell y Yevgeny Zamyatin, ¿no? Que fue el libro del cual se inspiró George Orwell. Aparte que él conoció de cerca el comunismo y los dictados de Gramsci, que había que destruir el cristianismo para que pueda avanzar esa agenda comunista, porque el objetivo, y acá no me vayan a tomar como que soy de derecha, porque tanto la derecha como la izquierda, ambos son creación de estas mal llamadas élite, porque élite, cuando hablamos de élite estamos hablando, ¿no?, de gente muy preparada, muy capacitada, pero esta gente no tiene ninguna capacidad, ninguna inteligencia, ni siquiera podemos llamarle aristócratas, que significa no uno de los mejores. Estamos hablando de gente psicópata, con una insanía, con un desprecio total, que nos habla claramente que ellos son cizaña, lo que Yeshua, el Mesías, enseñó, trigo y cizaña. Así que lo que yo estoy hablando aquí es lo que dice la Escritura, porque aparte de verlo esto desde una perspectiva filosófica, política o geopolítica, su trasfondo viene desde la Escritura. La Escritura advertía que todo esto iba a ocurrir, que los judíos iban a ser engañados, iban a tener la misma venda que tuvieron cuando vino el Mesías y no reconocer. Porque él no vino, primeramente él no vino, ellos pensaban un Mesías que iba a luchar contra el Imperio Romano y los iba a libertar del Imperio Romano. Él quería traerlos de vuelta a la Torá. Y la Torá dice, los primeros 4 mandamientos están relacionados con Dios y el hombre, y los otros 6 mandamientos están relacionados del hombre para con el hombre, para de esa manera preservar a una sociedad. Cuando se quebrantan esos mandamientos, entonces tenemos problemas y comienzan a venir esas disonancias cognitivas de que hablan de justicia, amor, y luego traen sus enseñanzas de la nueva era, ¿no? Donde niegan que hay un Dios que está por encima de todo, que está atento a cada detalle de sus criaturas, y que para eso nos trajo el Mesías, que va a traer la paz, la verdadera paz, la reconciliación, el shalom. Porque en hebreo la palabra shalom, miren, yo cuando publico mis artículos, yo siempre saludo así, Emet Shalom. Emet
es la palabra hebrea para verdad. Y qué curioso que Emet se escribe con Aleph, Mem y Tap. La primera, la del medio y la última palabra del alfabeto hebreo. Emet. Esto habla de consistencia. Sobre una montaña de mentiras que está construido este sistema, este mundo, el peso de la verdad es aplastante. Y cuando la verdad salga a la luz, porque el Mesías ha prometido restaurar a una comunidad de gente que ama la verdad, que ama la justicia, que ama a su prójimo. Esa es la iglesia. La palabra iglesia, para los que muchos confunden términos, no es una institución, una denominación. La palabra iglesia, su equivalente en el hebreo es cajal, que significa congregación, asamblea, reunión. En el griego es la palabra eclesía o eclesia, que la traducimos al español como iglesia. Entonces, está hablando de un pueblo, de un remanente que va a brillar, porque Yeshua nos mandó a ser la luz y la sal de la tierra. En Romanos capítulo 8 dice que el mundo está guardando la manifestación de esos hijos de Dios. Y yo tengo esa fe y esa esperanza que Dios va a restaurar y que en estos tiempos se van a levantar hombres y mujeres que amen la verdad, no la mentira. Porque este mundo se mueve bajo una dicotomía o una realidad dual. El bien y el mal, la luz y las tinieblas. Mentira y verdad. No puede haber mezcla. Ese sincretismo es lo que hace daño. Y esa es parte del sistema religioso. Pero Yeshua, el Evangelio, la Biblia no es un libro de religión. Es la palabra inspirada de Dios. Y el grave problema de la humanidad es mirar con desdén esta palabra y basarse en otros argumentos. Es así, claro, porque ningún erudito, ningún religioso, ni Buda, ni Mahoma, ninguno osó o tuvo la osadía de decir yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y ese Mesías volverá para establecer su reino por 1000 años, y de ahí para adelante la eternidad. Así que este sistema, hagan lo que hagan, no va a haber paz, porque esa paz es la Pax Romana, que estaba basada en conquista, los avances arrolladores de sus ejércitos. Y ese sistema que está orquestando todo esto son los descendientes de esa oligarquía del Imperio Romano que crearon la nobleza negra de Venecia y después dieron su salto a Holanda y la convirtieron en una gran potencia hasta el siglo XVI, XVII, y de ahí dieron el salto a la City, donde ahí están estos señores, los Windsor, que en realidad sus apellidos verdaderos son los Gotha-Coburgo, que es un linaje germánico. Y estos prácticamente es una conspiración anglosajona, pero detrás ahí quien mueve los hilos es la ramera papal, y por eso Apocalipsis 17 dice que una mujer es la que cabalga esa bestia que es el imperio tecnológico de este fin de los tiempos. Estamos muy cerca, así que esto va a ir de mal en peor. No es que sea mal agüero, mala leche, yo quiera dar, no sé, negativista, como me puedan decir por ahí quien quiera, pero es que lo que está escrito se va a cumplir. Y la Biblia dice que estos engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así que urge volverse a Dios, dejar todas esas enseñanzas artificiosas de la nueva era, el gnosticismo, la cábala, inclusive el Talmud, que es un libro espurio, porque tendrá por ahí algunas pinceladas de Torá o del Tanakh, pero la mayoría es la recopilación de pensamientos de diversos rabinos que interpretaron a su manera, ¿no? Mucha cábala, por supuesto, ahí, y que está lleno de odio. Y esto crea una animadversión del mundo hacia el pueblo de Israel, a los verdaderos hebreos. Pero los verdaderos hebreos estamos dispersos todavía el galut o la diáspora está todavía por ahí. Creo que cuando el Mesías venga, él va a traer esa paz verdadera a la tierra. Quiero terminar con un pasaje, porque mucho veo que la gente escribe y hablan, ¿no? Como que Dios es un Dios malo, asesino, pero mira lo que dice Dios, y esto también es para los sionistas y para los judíos que puedan estar escuchando este programa. Dice Isaías 19, verso 23, en aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria. Mire, de Egipto a Asiria.
Y asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Yahweh. A Yahweh. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque Yahweh de los ejércitos los bendecirá, diciendo: bendito el pueblo mío. Egipto es enemigo acérrimo de Israel, y el asirio, obra de mis manos, e Israel mi heredad. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando conocemos la escritura equivocamos, ¿no? Y maldecimos a Israel, y nosotros no somos nadie para jugar al criado ajeno. Dios sí va a lidiar con ellos. Ellos van a pasar la gran tribulación y la van a pasar muy feo. La verdad que es muy difícil predicar en Israel en estos momentos, porque los sionistas han impedido que los verdaderos creyentes en el Mesías, en Yeshua, que amamos la verdad, inclusive creo, si mal no recuerdo, y perdone que me extienda un ratito, recuerdo que se estaba viendo en el Congreso, en el Knesset, que es el parlamento israelí, una ley para sancionar, creo, con 1 año de prisión a los que estén predicando el Mesías, a los adultos, y si despredica a los niños, iba a ser 3 años de prisión efectiva. No sé si esa ley se habrá aprobado, pero esto nos habla que ahí se está moviendo el espíritu del anticristo. Así que en todo lugar donde nos impiden predicar abiertamente el evangelio, porque el evangelio es la doctrina que el Mesías trajo para reconciliar al hombre con Dios, y una vez que el hombre se reconcilie con Dios y su corazón se llene de amor, no va a querer hacerle daño a su prójimo. Ahí se cumplirá la Torá, porque él prometió que cuando vendría ese nuevo nacimiento, esa regeneración del hombre, esto traería consigo poner en su mente y en su corazón la Torá, que es el fundamento para construir una sociedad estable, donde haya paz y amor y respeto el uno por el otro. Gracias. Excelente. Gracias, Carlos. Bien, para nosotros es una alegría recibir tan profundos análisis de nuestros panelistas. Este espacio que ha sido de profunda reflexión con todos ustedes. Sinceramente, me cabe que a nuestros expertos invitados les extendemos nuestro más sincero agradecimiento. Su claridad, su rigor analítico, esas valientes perspectivas son las que necesitamos el día de hoy. Nos han iluminado las complejidades del conflicto y obviamente esto que es entre Israel, Hamas y otras cosas más, nos van a traer una situación en la cual podamos dar planteamientos para seguir creciendo como humanidad. En ese sentido, pues, les quiero dejar solamente una pregunta suelta para nuestros amigos oyentes, porque como que hay un conflicto entre religiones, como que algo así como que Israel y el Islam, y no es así, porque ambos tienen una tierra prometida, ¿no? Y esa tierra prometida no es algo geográfico, es algo quizás un paraíso metafórico, ¿no? Y allí es que les dejo esa pregunta en su conciencia a cada uno de los que nos están escuchando, cómo que este cambio de perspectiva colectiva, ¿no? Podría más bien ayudarnos a entender de que no es un problema de religión, es algo más subyacente, ¿no? Cómo compartimos por ambos pueblos que hay términos geográficos que no son los que están en conflicto, sino hay aspiraciones humanas fundamentales en la cual puede ser un puente de diálogo. Para mí, mi más profundo agradecimiento a todos los participantes, un abrazo a la distancia. Adelante, Luis. Luis creo que se retiró. Adelante, Rosita. Sí, Ricardo, Luis se retiró y sí, pues nos parece bastante interesante contar con destacados expositores que nos vienen a dar y compartir junto con los que nos acompañan en cada una de las transmisiones en vivo, Ricardo, con información bastante interesante e importante, porque cada uno necesitamos un poco saber orientarnos, y me quedo con lo que decía Omar Salvador Molinar Aramburu, que decía pues que si bien es cierto un poco que la religión, con tantos engaños, tantas mentiras, y con tantas verdades que se ha conocido últimamente con respecto a esta tercera guerra que se menciona está muy de moda,
y se dicen, ¿no? En este apogeo y en estas finales como se dice, el apocalipsis, estamos ya en una etapa final de la humanidad, pero que hay una enseñanza y que creo que cada ser humano, desde lo profundo de su corazón, sabe que si Dios existe dentro de en nuestro interior, en cada ser humano, es que vas a decidir actuar de si vas a hacer lo correcto en esta vida, ¿no? Y en beneficio de la humanidad y del prójimo. Dice, como Dios dice que el verdadero Dios, ¿no? Que nos guiará es la enseñanza que nos dice su antorcha, que es la luz, que es un ser de la luz, de la verdad, ¿no? Y del camino por la vida, ¿no? En defensa de la vida, y eso es lo que nosotros a través del canal de Libertad Mundial estamos un poco, es nuestra bandera, ¿no? Y como se dice, una vez más, pues muy agradecida de contar con la presencia y conocerlos cada vez más en cada una de las transmisiones, Ricardo. Sí, ya estamos en los minutos finales, a ver si les damos un minuto a Carlos Rodríguez y a Germán, que nos puedan sus palabras finales en esta transmisión que nos ha nutrido con bastante información. A ver, le Yo doy el pienso pase a que, Germán. Sí, Ricardo, sigue. gracias, Rosita. Yo pienso que ese minuto se puede extender hasta 5 minutos. Adelante, Bueno, adelante. bueno. Y Sí, y que Germán nos pueda seguir haciendo y compartirnos, nos tenía para nosotros una sorpresa y nos iba a publicar algunas presentaciones especiales. Adelante también, con total libertad, Germán, a hacer tus publicaciones, ¿ya? Y obviamente se ha dejado allí también una inquietud, y con total libertad, den ustedes como se dice, una perspectiva personal ante la situación que estamos llevando al diálogo, y después se puedan despedir de la audiencia. Muchas gracias, Germán. Bueno, gracias a ustedes. Ante todo, coincido en general con Carlos, con todo, en el sentido que, sin ser yo un experto en la escritura, he investigado mucho porque me interesa mucho el tema de siempre, pero no soy un experto. Sí veo que en todas las religiones ha habido mucha manipulación y adulteración de los textos, en todas. Para mí el Vaticano no es el origen del mal, sino que es previo al Vaticano y es talmúdico o satánico o de entidades demoníacas que han ido creando las religiones o las confusiones en las religiones. Sí creo que hay un Dios, que cuando uno entiende la ley natural, el orden natural, o lo que en mi caso creo que Cristo o Jesús, que encarnó al Cristo, existió y trajo un mensaje, lo que uno diría que es el Mesías, yo creo, no puedo tener la convicción que tienen algunos religiosos, y las respeto a todas. Sí sé que hay mucha mezcla y manipulación en las religiones, y que confío que en algún momento esa verdad va a emerger, de manera, porque la verdad es una, no hay algunas verdades, la verdad es una, y todas las religiones tienen parte de la verdad y mucha mentira incluida, ¿sí? Entonces, si hay mentira incluida, no es la verdad, es una parcialidad de la verdad, con lo cual lo real es Dios, la confusión es real, y el maligno es el hacedor de esa confusión para los humanos, y cuando se despeje esa confusión, emergerá la verdad, y entiendo que la humanidad, con distintas culturas, con distintas lenguajes o formas o hábitos, terminaremos siendo una hermandad universal, o los guerreros arcoíris, como decían los Hopis, o una humanidad católica, porque católica tiene que ver con universal, o el nombre que se le dé, ¿sí? No, en una carta, esto que estoy mostrando, o sea, sintetizando, coincido con Carlos, hay que investigar más, quienes sabemos poco sobre las escrituras, pero es evidente que hay mucha manipulación y de entidades sobre la gente que es fiel o creyente en dogmas o palabras que le dicen esto es palabra sagrada, y pasa en todas las religiones. Es una cuestión generada por el enemigo de la humanidad también. Esto que les estoy compartiendo es simplemente para mostrarles que acá hay testimonios. Edité un video con testimonios de sionistas o talmudistas satanistas que se hacen pasar por judíos, diciendo que ellos obedecen a Satanás o Hashem y le dicen Dios, y bueno, que comen niños, hacen
todo lo que ellos sabemos que hacen lo dicen ellos. Entonces, por eso le puse Israel como el Estado de Israel, o que fue creado por talmudistas y satanistas y sionistas, se declara culpable. Ellos mismos testimonian todos los delitos y todos los genocidios que hacen, les recomiendo que lo vean, está interesante. Y les quiero compartir como solución, esto lo voy a dejar de compartir, a ver, como solución posible, muy sencilla, muy brevemente también, porque daría para hablar mucho eso, como una posible, ahí esa plaquita si la pueden subir al panel, a la pantalla, por favor. Si la pueden compartir, por favor. Ahí está. Muy bien, esto como para entender. Una cosa es el ser humano, una foto de un ser humano, y otra cosa es la foto de un DNI, que un DNI de una persona jurídica. Son dos jurisdicciones diferentes. A nosotros, a todos los seres humanos, nos han hecho creer que nosotros, bueno, nuestra identidad es el DNI es una persona jurídica. Y toda la ley internacional y nacional, o sea, todo lo que existe como normativa, cae sobre el DNI. Al ser humano, cuando se da cuenta que es un ser vivo, natural, hijo del creador de la creación, con el nombre que le quiera poner, que no somos una persona jurídica, que no somos un ente de ficción, que somos seres reales porque vemos, sentimos, escuchamos, sentimos amor, damos vida, pasamos a otro plano cuando nos morimos, cuando desencarnamos, etcétera, etcétera. Somos creados por algo que no es el Estado. Ningún Estado creó al ser humano, mientras que el DNI sí. Entonces, cualquier juez, cualquier normativa, cualquier militar, cualquier policía, cualquier presidente, solo puede regular personas jurídicas. A nosotros no nos pueden tocar un pelo. Claro que no tenemos ni armas ni economía para defendernos, pero sabiendo esto, podemos con la palabra decirle, en el caso de un juez o alguien que le quiera condicionar de alguna manera, decir, ¿con quién quiere hablar? ¿Con la persona jurídica o con el ser humano? Pues yo no soy una persona jurídica, yo soy un ser humano, y usted no es autoridad sobre mí, mi autoridad es Dios. Usted en todo caso sería un hermano si me respeta, si no, es un enemigo o posible enemigo. Si usted quiere charlar con mi DNI, se lo presto, lo quiere poner preso, se lo alquilo. Pero para eso hay que hacer una gestión muy sencillita, que es declararse soberano ante el Estado y la, entre comillas, élite, que como decía Carlos, no es élite. Y bueno, eso es una herramienta muy sencilla para defenderse. Obviamente no alcanza porque tenemos que crear estructuras, unirnos y demás. A lo mejor pase lo que dicen algunas escrituras, que va a venir nuevamente el Mesías. Yo no, me cuesta creerlo humildemente, pero es mi visión. Entiendo que el Cristo nace en el corazón de cada uno, para eso vino Jesús o Yoshua, a traer ese mensaje para que uno lo encontrara y lo activara y lo entendiera y lo viviera, ¿no? Pero puede ser que igual, aún con eso también venga, no lo sé, y mi inquietud es tratar de que creemos hermandad, autodefensa, un sistema económico propio, un sistema político propio, por eso todo mi desarrollo va hacia eso, la red de democracia directa, el imperio crístico, que el nombre es lo de menos, sino que lo importante es el que la humanidad sana, como decía Carlos, le llama a Israel. A mí me cuesta llamarlo así por connotaciones que lo tengo muy vinculado a lo falso de Israel, pero es una cuestión mía. Sí creo que hay una humanidad remanente que va a sobrevivir, vamos a ser menos, digo vamos porque me propongo sobrevivir, vamos a ser menos de lo que hoy existe, por todo lo que va a generar el enemigo, y el enemigo no va a triunfar, pero se quiere llevar almas como alimento a sus niveles energéticos, aunque sepan que van a perder. Eso lo he oído de mucha gente que, en fin, que tiene contactos por percepciones, por visiones, más allá que se crean eso o no, a mí me parece lógico. Bueno, eso nomás, nos vinculan con el nombre, nosotros tenemos un nombre y el DNI tiene el mismo nombre, pero está escrito todo en mayúscula, y eso significa esclavitud o la pérdida de la disminución máxima de las capacidades. Eso uno lo tiene que empezar a conocer para que no nos maneje nadie, ni un presidente, ni un juez, ni un policía, nadie. No nos pueden tocar. Bueno, y después había redactado una declaración de autodefensa legítima, la voy a poner por acá,
No sé si la voy a leer porque es un poquito, es una página nomás, no es muy extensa, pero simplemente lo voy a, si lo comparten por favor ahí. En esta declaración que la hice circular por las redes en el 2024, en febrero, básicamente invita a todos los seres humanos, ateos, judíos, musulmanes, cristianos, bueno, guaraníes, aymara, lo que sea, que entiendan que el prójimo es su hermano, lo que enseñó Cristo, o Yoshua o Jesús, que nos tenemos que unir y defender de un único enemigo que es el satanismo. Puede ser el sionismo, con cualquier nombre le va bien, masonería, etc. Nos tenemos que unir, defendernos. Hay una declaración de en algún momento organizarnos para cazarlos con Z, con Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, la población organizada, excepto que haya alguna fuerza del cielo que nos dé una mano, como digo, pero bueno, yo eso lo desconozco, puede pasar, no lo niego, pero propongo unirnos nosotros. Y una serie de otras cosas que, bueno, es como invitar a que suscriban y distribuyan esta propuesta o algo similar. A lo mejor esto sucede solo, acá en la Argentina y en Chile, como va a venir mucha inmigración por el producto de la guerra y demás, entendemos que esta diferenciación, esta lucha se va a dar, la separación de la paja del trigo, o un gran despertar de los que estuvieron confundidos, como decía Carlos, de lo que han creído el relato del enemigo, ¿no? Del sionismo. Así que bueno, esto nomás, no lo voy a leer para que no se haga muy extenso, pero está disponible y lo puedo compartir. Interesante. Y bueno, es una invitación. Leo el último, dice: convocamos al movimiento de restauración del orden natural original bajo la ética crítica, que es amar al prójimo como un hermano. Esto es antisionista, antitalmudista, antihazarista, antirrelativista, antimaterialista, iniciándose en la nación, digo, argentihispana porque estoy acá, si estuviese en otro lugar sería no más porque estoy acá, perteneciente a la comunidad hispanoamericana orientada a expandirse en todos los pueblos, naciones y territorios del mundo, involucrando e incluyendo a todos los esclavos o ganado o goyim, como nos llama el enemigo, seres humanos con alma, hermanados y solidarios, siendo ateos, cristianos, musulmanes, judíos, de cualquier credo o nación aborigen. Una invitación genérica a que nos organicemos y nos defendamos porque tenemos un solo enemigo común con diferentes nombres que se sabe camuflar y nos confunde a todos. Básicamente eso. Bueno, de mi parte cierro, no comparto más nada, cualquier pregunta puedo responder y agradezco, si algo no fui claro, no quiero ni agredir ni nada, estamos como intentando pasar en limpio cosas que nos han afectado a todos en una ignorancia compartida general, vamos a decir. Interesante. Frente a lo que se viene, hermano Germán, le digo que vamos a tener que hacer uso, bueno, de nuestros derechos naturales, porque ahora, por ejemplo, aquí en Perú se usa la fuerza, ya no nos consultan, se toman decisiones y en perjuicio de la mayoría, ¿no? Y sabiendo que la mayoría es la que sostiene al país. Bueno, en este caso el Perú, que es la microempresa, los pequeños, los emprendedores del país, estamos, como se dice, la gente sale a protestar y nadie escucha, ni los congresistas, ni los políticos, y lo que tenemos que recurrir es a quién, a orar, a la oración, ¿no? Entonces eso se alimenta, y si salimos a protestar, sabemos que las entidades se alimentan de nuestras energías, entonces si lloramos, se alimentan de ellos, si estamos sufriendo lo mismo, entonces de eso se hacen más fuertes. Y lo que ahora hemos comprendido, porque, bueno, a mi edad, como se dice, a estas alturas de mi vida, he comprendido que ya pues no existe nunca la esperanza del Mesías y que viene. Hemos pasado siglos y siglos y bueno, se habla ahora de la etapa final. Y esto pues nos tiene que coger, como se dice, unidos, porque como ellos son pocos,
entonces tenemos que hacer la fuerza, ¿no? La fuerza, pero con amor, con verdad, con justicia y haciendo el bien, porque eso es la energía buena que vamos, y con la sonrisa en los labios, y con la sonrisa mostrándole al enemigo que nosotros somos más y que podemos, y eso vamos a lograr vencer. Esto es fuerte y la verdad que estamos la verdad que en una etapa que necesitamos llevar como se dice, llevarles un aliento a la mucha gente que vive muy, muy, muy decepcionada, muy resentida, con mucha gente que ha confiado y que iba a hacer bien las cosas, pero que ha sido una defraudación y una decepción. Y lo que nos hace, como dijo el hermano Carlos Rodríguez, tenemos que recurrir a nuestro yo interior, y eso, pues tenemos alma, y con alma todavía no nos han quitado, no nos han robado el alma, y tenemos nuestros derechos naturales que vamos a hacer prevalecer pues por encima de toda ley jurídica. Algo que tenga que decirnos Carlos Rodríguez, estamos ya en la etapa final de este programa, no de la vida, no del mundo. Amén, amén. Bueno, también no todo está perdido, porque todavía hay una esperanza. Mientras todavía Dios, a través de su Ruach, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, esté en la tierra, ese gobierno mundial, pataleen, hagan lo que hagan, no se va a poder dar. Pero cuando ya la iglesia sea arrebatada, quitada de en medio, como dice la Escritura, ese harpazo, que es la palabra griega para arrebatamiento, y Yeshua sea su novia, ahí sí. Y la verdad que va a ser escalofriante esos 7 años que la Biblia habla que será la gran tribulación. Por eso, mientras haya este tiempo que Dios nos está dando una chance para orar, para que de alguna manera, como le digo a muchos peruanos aquí que estamos cerca de las elecciones, antes de votar, tenemos todavía unos meses para llorar a Dios, porque Él nos promete en 2 de Crónicas 7:14, si el pueblo del cual mi nombre fuera invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se apartaren de sus malos caminos, yo sanaré su tierra. Hace muchos años un predicador argentino, Alfredo Smith, me acuerdo, era un bautista creo, predicó un mensaje muy interesante. Habló acerca de por qué América Latina ha sido subyugada, ha sido, ¿no?, la idolatría, por la vida, ¿no?, y por el abandono o el alejamiento de Dios. En su libro, El Nuevo Orden Mundial, del historiador norteamericano Ralph Epperson, él cita un pasaje, cuando le preguntaron a Alexander Solzhenitsyn, ¿no?, ¿a qué debe esa violencia, esta vorágine que no puede detenerse de crímenes que se daban aún en las escuelas? Dice que Solzhenitsyn meditó un momento y dijo, miren, yo puedo decir algo. Allá en mi tierra, en Rusia, cuando la purga estalinista mataba por doquier, los ancianos de mi pueblo decían esto: todo esto nos está ocurriendo porque hemos dejado a Dios. Y sí, porque si un pueblo busca a Dios, Dios va a poner gobernantes justos, probos, querrán matarlo inclusive, porque no olvidemos que Andrew Jackson fue el que contuvo que estos psicópatas, este establishment, estos satanistas o luciferinos crearan la Reserva Federal. Pero esperaron su muerte y luego se lo metieron al bolsillo a Woodrow Wilson y crearon esta monstruosidad que Tess Griffin escribe en su libro La criatura de la isla Jekyll, o sea, la creación de la Reserva Federal. Y qué curioso, porque no, ahorita Irán, juntamente con otros 8 países, son los únicos que no tienen un banco central. Son uno de los pocos 9 países que no tienen un banco central, ¿no? Pero yo quiero compartirles un pasaje de la Escritura para que, ¿no? Está en Colosenses, porque es muy impresionante este pasaje. Dice, ¿no?, a partir del versículo 2, capítulo 2 de Colosenses, dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas
del pleno entendimiento. O sea, una plenitud en entendimiento de este conocimiento, diferencia de conocimiento que es la información y entender esa información. Dice, a fin, o sea, el objetivo de conocer el misterio de Dios el Padre y del Mesías. Pero esto muy poco se enseña en las iglesias. Yo me he enfrentado a muchos pastores, maestros, apóstoles, entre comillas, corruptos, amadores del dinero, del diezmo, porque es una manera de saqueo del bolsillo de la gente pobre. Bueno, no quiero extenderme mucho en ese aspecto, pero eso no es para este tiempo. El apóstol Pablo hablaba de ofrendas voluntarias, volitivas, voluntarias, ¿no? Pero voy a seguir leyendo el pasaje. Dice, en quien están escondidos, hablando dice del Mesías, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Ah? Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en el Mesías. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Yeshua, el Mesías, andad en él, arraigados y sobreedificados en él. Y cuando dice sobreedificados en él, en Efesios lo explica diciendo arraigados y cimentados en amor. Es lo contrario al egoísmo, que ese egoísmo es el que al ser humano lo convierte en una bestia, ¿no? En un ser que busca enriquecerse, pisotear a quien quiera, pasar por encima, inclusive la vida misma de un ser humano, ¿no? Entonces dice, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Filosofía, o sea, si vemos la etimología de la palabra filosofía, filos, ¿no? Y sofos, o sea, amor por la sabiduría. Pero los filósofos iban un poquito más allá, se consideraban amigos de la sabiduría. Pero hay que entender que en este mundo existe una doble realidad. Como lo dije anteriormente, luz, tinieblas, verdad, mentira. Entonces hay dos tipos de sabiduría. Y el apóstol Lobo, o Santiago en nuestras Biblias, dice que hay una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Y la otra es, la que viene de arriba, es pacífica, amable, pura, benigna, de buenos frutos. Entonces, estos filósofos, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, Hegel, con su dialéctica, el pensamiento kantiano, Schopenhauer, en fin, tantos filósofos, Sartre, Hume, y tantos, Heidegger, y Jacques Derrida, que trajo la filosofía deconstructiva. Y no olvidemos, bueno, los que han leído, Nesta Western, una obra británica, habló de una revolución mundial. Y quizás por eso, ¿no? Ya estamos advirtiéndonos acerca de esto en la década de los 30, creo que fue, sí, la década de los 30, o antes creo, estando en una prisión, Antonio Gramsci habló de destruir, ¿no?, la fe cristiana y también para la infiltración dentro de ella. Entonces será un mal precedente, es como que lo que está pasando ahorita con los judíos cabalistas, que en verdad para nada creen en la Torá. Ojo, están precedidos de la supuesta Torá oral, que supuestamente esa mentira de que 600 o sí, algo decir, 600 sabios judíos ancianos recibieron de Moisés una enseñanza, pero eso es falso, más falso que un billete de $2. Y ahí lo han venido, ¿no?, construyendo esa narrativa, esa mentira, con el cual controlan actualmente, digamos, a la gran mayoría de judíos o, ¿no?, la población que vive en Israel. Entonces dice Pablo, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, lo rudimentario de este mundo caído, y no según el Mesías, porque en él habita, dice, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. O sea, Dios fue manifestado en carne. Perdónenme si me estiro un poquito, quiero compartir brevemente
un párrafo, una pequeña parte de lo que comenta Henry Makow. Henry Makow es un escritor judío canadiense. Yo me he preocupado siempre de tomar información de judíos. ¿Por qué razón? Para que no digan que de repente, no, estoy leyendo a antisemitas, judiofobos, y repito otra vez, yo también soy judío. Me considero un judío por linaje y tengo que sostener la verdad. Yo no tampoco me voy a dejar llevar por el fanatismo religioso que hace daño y no mirar hacia el otro lado el exterminio de quien quiera que sea, no solamente de árabes, sino la masacre de los armenios, de los aborígenes australianos por estos anglosajones, por el exterminio de los indios o los antiguos pobladores de aquí, de América Central y del Sur, y todas las, digamos, las razas o, digamos, pueblos que de alguna manera han sido asesinados. Por ejemplo, la guerra anglo-boer, ¿no? La guerra anglo-boer que los Rothschild mandaron al 8º ejército británico a aniquilar a granjeros, gente indefensa allá en Sudáfrica, en los territorios de Transvaal y Orange, que eran unos inmigrantes holandeses, porque habían ricos yacimientos de diamantes, oro y otras piedras preciosas. Y lo que ha pasado en África, el exterminio de África. Y ahora están mirando aquí a América Latina, y por eso yo quiero que esto despierte las conciencias de mis hermanos latinoamericanos, porque me siento muy comprometido con Argentina, con Chile, a pesar de que hubo una guerra fratricida que lo orquestó el Imperio Británico, la guerra del Pacífico. Yo también tengo un bisabuelo chileno, y tengo mi padre es argentino, yo soy hijo de argentino y de peruana. Así que yo amo mucho a estos países, y no solamente argentino, chileno, sino a toda América Latina. Me siento comprometido con América Latina, porque América Latina despierte, porque quiere nuestra agua que está aquí en el triángulo el río Paraná, de Paraguay, Argentina y Brasil, las tierras extrañas que han descubierto, los yacimientos de petróleo que hay acá en nuestro mar, que la señora Dina Boluarte lo quiere dar, nos quieren robar nuestras 200 millas, y todo el saqueo que quieren hacer de lo que todavía queda, y sobre todo el oro, abundante oro que hay acá en mi país. Entonces yo quiero leer rapidito nomás esto. Dice: recientemente en su programa de radio por internet, Alan Stam me preguntó si existe como tal una conspiración judía. Le envían emails gente que le echa la culpa a los judíos, a los jesuitas, al Vaticano, a los masones, etc. Respondí que el cártel banquero central es el único grupo con el motivo y los medios necesarios para dominar el mundo, formado principalmente por judíos creyentes en la cábala y por masones. Esa es la cabeza del grupo. El sionismo, la masonería, el judaísmo organizado, el imperialismo yanqui, los jesuitas, el Vaticano, las agencias de inteligencia, los mass media, constituyen algunos de los incontables brazos del culto. El motivo es proteger su monopolio privado de valor incalculable pero fraudulento sobre el gobierno y la creación pública del dinero. Necesitan un gobierno mundial para asegurarse que ninguna nación imprima su propio dinero o que dejen de pagar los préstamos que los banqueros tejen de la nada. Los medios, por supuesto, son su riqueza sin límite que inyecta mediante su red de cárteles y que les permite dominar a los gobiernos, los más medios, la educación, etcétera, y cualquiera que tenga éxito en la vida pública es su marioneta o sirve inconscientemente a su agenda. La red sionista, masónica, comunista, socialista MI5 o MI6 les permite ejercer su control encubierto. La ideología de la tiranía mundial, el iluminismo, procede de la cábala, la cual predica que el hombre, es decir, los banqueros, pueden usurpar el lugar de Dios y redefinir la verdad. Alrededor de 1770, un sindicato de banqueros dirigido por Mayer Rothschild inició los Illuminati, una secta satánica diseñada para subvertir la sociedad. Aunque esto aquí difiere un poquito porque esto viene desde la Torre Babel, de ese proyecto mundialista. Y ahí nace la masonería y después los diversos grupos que tienen, repito, surgen del gnosticismo, de la gnosis. Dice, ¿no? Según Edith Starr Miller, esta era una escritora de un libro Teocracia Oculta. Ojo, un libro tremendo. Dice, el sindicato de los Rothschild incluía a los financieros como Daniel Ixich, Friedlander, a los Goldsmith y a Moisés Mokata. Creo que este apellido Mokata es una de esas familias de las oligarquías de la nobleza negra veneciana.
Según Miller, las metas de los Illuminati, comunismo y el nuevo orden mundial, entre paréntesis, era la destrucción del cristianismo, la monarquía, los estados-nación y a favor de su gobierno mundial o internacionalismo. Cuando hablamos de internacionalismo, obviamente está hablando del mundialismo que pregona la masonería, ¿no? Dice la abolición de los lazos familiares y del matrimonio mediante la promoción de la homosexualidad y la promiscuidad, el final de la herencia y la propiedad privada, así como la supresión de toda identidad colectiva en el nombre espurio de la hermandad humana universal, es decir, la diversidad. Naturalmente intentan eliminar este tipo de información canadiense, este tipo de información. El Congreso judío canadiense o la Comisión Canadiense de los Derechos Humanos, entre comillas, exigiendo que se suprimieran las referencias judías de mi página web. Y se inició un proceso casi judicial que se archivó en 2012 cuando el gobierno canadiense suprimió la disposición relativa a la censura de Internet. A mi modo de ver, esto confirma cuando digo, no soy un gran profeta, pero Isaías, Ezequiel, Jeremías y Amós también criticaron el liderazgo judío y hoy habrían sido tratados de igual modo. O sea, todos los que denunciamos esto, en Facebook me censuraron porque yo publicaba estas cosas, estuve denunciando la vacunación, el exterminio, la eugenesia, y creo que fueron algo de 180 días, no sé, la cosa que ya no ha regresado, y no me interesa ya Facebook, pero estamos viendo esa tiranía. Por algo Anthony Sutton publicó un libro, Tiranía Global Paso a Paso, y creo que esto en su debido momento se va a dar. Una guerra contra la humanidad que ya se está cocinando por los fabianos, ¿no? De la Sociedad Fabiana de Londres y todos estos iluminados, entre comillas, y orquestados. Sí. Interesante el aporte, Carlos Rodríguez. Sí, creo que temas a hablar sobre, este sería para otra misión. Queremos de que hay muchas cosas que hablar y es parte de lo que se ve ahora en esta guerra de Israel e Irán, que netamente está pues el fondo religioso, ¿no? El tema religioso son puntos de la Agenda Global 2030, está que nos tienen cogidos por medio del dinero, la deuda, y eso es lo que se ha generado, pues el interés, los recursos que están en todo el mundo y que son parte pues también de todo querer pues despoblar y reducir la población como es parte de lo que ellos, su plan maquiavélico, diabólico, como se dice satánico. Sí, sí, Carlitos, ya nos pasamos del tiempo, estamos ya para, también Germán Rodríguez, ya es ya casi la medianoche, y queremos también darle así brevemente. Un abrazo a todos. ¿eh? Adelante, Germán, despídete, por favor, tienes un minuto sí, para despedirte. Un minutito y me despido. En principio, gracias a todos y abierto a seguir compartiendo para ir aprendiendo. Quería decirle a Carlos que investigando fui viendo que nosotros tenemos una propuesta que le hago, ¿no? Modificar, ser latinos por hispanoamericano, porque no derivamos del latín y nos han hecho creer eso como para alejarnos del cristianismo que trajo lo hispano, ¿no? A todo, generando una integración de pueblos que antes no estaban integrados por la hispanidad. Después las repúblicas nos hicieron creer que España era mala y que lo anglosajón era bueno, y bueno, como bien venimos siendo lo anglosajón detrás, estaba el sionismo, todo lo que venías describiendo. Pero bueno, y después hay una lingüista, Carmen Jiménez Huerta, que ella explica que ninguna lengua romance deriva del latín, eso nos mintieron, lo impusieron para sacarnos para confundirnos, básicamente. Y que el latín, que lo manejaba una élite selecta, el resto no pudiera entender las escrituras o la verdad y nos vendieran cualquier verdura todo tergiversado. Pero bueno, eso nomás.
Muchas gracias a todos. Gracias, Germán. Te despides, Carlos, por favor. Carlos, despídete, Carlos. Sí, Y gracias a los presentes. gracias. Un abrazote, hermano Germán. Solamente decirles que un verdadero rabino, un judío verdadero, dijo que aquí en la América Latina hay por lo menos 200 millones de hispanoamericanos, hispanos, americanos, descendientes de españoles, que en nuestras venas corre sangre judía. Y prueba de ello son los judíos sefarditas, que son verdaderos judíos y que estamos aquí en América Latina, o en América hispana, la América hispana que fueron los que vinieron, ¿no? Así que, sin más, gracias por la invitación, un abrazote, que Dios los bendiga, los amo mucho en el amor del Señor. Bendiciones, shalom, shalom, bendiciones, ya habrá otra oportunidad. Ricardo, un abrazote, Germán, un abrazote, hermana Rosa, bendiciones, bendiciones. Gracias, igualmente. Y gracias a todos los que están compartiendo y siguiendo el chat, la entrevista. Ciertamente, un agradecimiento a todos los participantes, a nuestros ilustres amigos invitados, a nuestros amigos conductores y obviamente nos han invitado ustedes a ir más allá de esa narrativa oficial, superficial. Han explorado ustedes esas capas históricas, religiosas, geopolíticas, incluso esas dimensiones humanas teóricas que rara vez se discuten ahora. Entonces, esa generosidad queda para nosotros en nuestro corazón, un infinito agradecimiento por ello a cada uno de ustedes, al compartir su conocimiento, al compartir su tiempo con la audiencia de este programa Entrevistas de Libertas Mundial. Es inestimable. Nos han brindado herramientas para una comprensión más profunda y reflexiva. Nos han recordado la importancia de la escucha activa, del pensamiento crítico, de esa búsqueda de la verdad, del conocimiento. Ya sabemos que el problema, además, también es filosófico. Muchas gracias. Estamos en un mundo cada vez más polarizado. Y a todos nuestros amigos que nos acompañan, quedamos pues profundamente agradecidos a cada uno de ustedes por su atención, por ser parte de esta conversación crucial, con sus likes, con sus comentarios. Es genial. Esperamos que esta sesión haya sembrado semillas de curiosidad, de empatía, Pues parece que lo perdimos al conductor, se ha caído la señal. Parece que sí, ¿no? Pues hemos quedado los Rodríguez, nomás, sí. a cerrar la fiesta. Ya que nos han dejado todavía, Creo que no podemos cerrar, Carlos, porque me parece que la grabación la tienen que cerrar ellos, porque tienen los controles de... Sí, ¿no? Bueno, te cuento, los Rodríguez, o sea, el apellido Rodríguez, Pérez, Méndez, todos esos apellidos que terminan con Z, en los judíos que estaban en España se ponían esa terminación EZ porque viene del hebreo Eretz, que significa tierra. Rodríguez, la tierra de Rodrigo. Domínguez, la tierra de Domingo. Mirá. Entonces, esto el Vaticano obviamente lo ha ocultado, pues, ¿no? Porque no quiere que nosotros despertemos y volvamos a nuestra identidad. Claro, nuestra identidad. No sabía eso. Claro, ellos nos quieren que nosotros recuperemos una identidad, que somos creación de un Dios muy sabio, perfecto, que inclusive en nuestra genética, no sé si, por ejemplo, el Skull and Bones, ¿no? Ahí, aparte de su calavera y hueso, hay un número 322. Y muchos se preguntaban durante mucho tiempo, ¿qué significa ese 322? Lo que pasa es que a través de la tecnología CRISPR, es, ¿no?, edición genética o alteración genética, cambiar la estructura genética, porque como todo buen pintor deja su rúbrica en su obra, Dios dejó ahí la huella de que Él es el creador. Ahí está, hay una secuencia 10-5-6-5 que está estructurada en todo el ADN. Y esa secuencia se repite a lo largo, eso es lo que dejó perplejos al doctor Francis Crick y al doctor James Watson. Posteriormente, Francis Collins, eso es lo que lo hizo dejar el ateísmo. Se dio cuenta que esa sopa de letras tenía un significado que significa en hebreo, en gematría, es Yod Hei Bad Hei, que significa yo soy el que soy.
Es tremendo, o sea, dejó ahí el tetragramatón en nuestro ADN. Entonces lo que ellos quieren es cambiar esas 2 hebras tradicional y cambiar en 3 hebras, ya no 23 cromosomas, sino 22. Ahí está, 322. Alteración genética, transhumanismo, deformar. Es más, en Netflix hay una serie que se llama Carbono Alterado. ¿Te das cuenta? Y en 1923, Rudolf Steiner decía que ya tenían una vacuna para el hombre volverlo materialista y totalmente ajeno al mundo espiritual, porque la lobotomía que había hecho este doctor, creo que era de Gas de Lima, creo un portugués, pero fue un americano el que se ensañó y se dieron cuenta que era barbárico, era terrible, así que decidieron usar psicotrópicos. Ya no tenían que meterle un picayelo ahí para, ¿no?, hacer esa desconexión entre ambos lóbulos, sino que usaron psicotrópicos, y por eso Rudolf Steiner, que era un masón, este tipo dijo que ya en 1923 ya tenían las vacunas para volverlo al hombre, bueno, embrutecerlo, pues, ¿no? Volverlo materialista, irracional, estúpido. Desconectarlo de lo espiritual. Exacto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por su aporte. ¿Qué tal si no se hubiera leído en internet? La sacaron a Rosita, me sacaron a mí. Bueno, adelante, Rosita, despídete, por favor, Rosita. Ya estamos a la recta final. Sí, no sé qué pasó, pero Mire así que hablar no nos cuesta. Así que vamos Rosita, cerrando. todos ya nos hemos despedido. Despídete tú, por favor, para cerrar este programa. Bueno, son cosas que pasan en la transmisión en directo, ¿no? Se dice que, bueno, así son cosas que ocurren. Es la tecnología, ¿no? Y entonces hay que hacerlo. Bueno, muchísimas gracias a ti, Germán, y a ti, Carlos Rodríguez, por habernos dado bastante información muy importante para todos y que se está compartiendo a través del canal de Libertad Mundial para todos los que nos están viendo y los que no tengamos que hacerlo la difusión. Muchísimas gracias, un abrazo grande hasta Argentina y también para ti, Carlitos. Muchas gracias, Roberto. Nos vemos hasta otra oportunidad. Gracias, nos vemos. Muchas bendiciones. Así también, Rosita, Carlos Rodríguez. Sí, a Luis también, que nos está mirando. A los hermanos Rodríguez. Un saludo a todos ustedes. Cerramos esta conferencia con la esperanza de que tierra de Rodrigo. Sí. Que